Bendiciones en este día, una vez más, pues aquí estamos con la segunda parte del tema del llamado a la intercesión. Hoy, como te dije la semana pasada, vamos a ver la intercesión como llamado central de la iglesia. Para comenzar, vamos a comenzar con una oración. Primeramente, poner en manos del Señor este tiempo y que sea Él y su Espíritu Santo el que nos hable, el que nos dirija en todo este tiempo. Amén. Padre Dios Todopoderoso, que estás en gloria, venimos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias. Gracias por un nuevo día, Señor, que nuevas son tus misericordias cada mañana, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos sigues fortaleciendo, nos sigues animando, nos sigues sustentando, Padre. Padre, en este día venimos delante de ti, Señor, para ponerte en tus manos, Señor, este tiempo, este momento, Señor, que tomamos, que dejamos nuestros quehaceres, que dejamos nuestros afanes del día a día, Señor, para tener un momento, Señor, contigo de tu palabra, para conocerte, Señor, más, para saber, Señor, qué es lo que quieres para nuestra vida, Señor. Te pido que nos hables, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, el que nos dirija, Señor, en este tiempo a través de tu palabra, Señor. Toca nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues bendiciones en este día. Pues para comenzar vamos a leer Gálatas 6:9, solamente ese pequeño versículo. Gálatas 6:9 dice la palabra: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Amén. Bueno, una iglesia que no intercede pierde su propósito y pierde su poder. Cuando los creyentes son introducidos en este, digámosle así, secreto divino, hayan fortaleza espiritual, hayan unidad y la certeza de que Dios responde a quienes claman día y noche. Vámonos a Segunda Reyes para ir comenzando, para ir entrando en el tema. En Segunda Reyes capítulo 6 y vamos a leer nada más del versículo 17 al 20. Yo, acuérdense, voy a leer Nueva Traducción Viviente. Segunda Reyes 6, 17 al 20. Entonces Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó: oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Luego Eliseo salió y les dijo: ustedes vinieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan. Y los guió a la ciudad de Samaria. Apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración: oh Señor, ahora ábreles los ojos para que vean. Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Aquí vemos el ejemplo del día de hoy que vamos a estar hablando hoy. Esta es la oración que revela la realidad
espiritual. Hoy vamos a hablar de Eliseo. ¡Qué tremendo! Un hombre de Dios que decía: Padre, ábreles los ojos, y se los abría. Ábreme los ojos a mí, se los abría. Ciérrale los ojos a ellos, y los cerraba. Ahora ábrele los ojos a ellos otra vez, y los abría. Cada petición que este hombre de Dios le hacía al Señor, el Señor oía y el Señor lo hacía. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Pero para llegar aquí hay algo detrás para llegar a ese nivel. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Eliseo, vemos aquí que eleva una oración muy sencilla. Si usted se fija, Eliseo no utiliza palabras elocuentes. Eliseo hace una oración muy sencilla, pero profunda. Jehová abre sus ojos para que vea. En un instante, Dios responde mostrando al siervo lo que antes estaba oculto. Le abrió sus ojos espirituales. Un ejército celestial rodeando el monte fue lo que vio él. Carros de fuego preparados para proteger al profeta y cumplir la voluntad divina. Esta escena nos recuerda que la realidad espiritual es mucho más grande que lo que parecen o perciben, más bien, nuestros sentidos naturales. La palabra dice que andamos por fe, no por vista. Muchas veces el creyente vive limitado por lo visible, por lo que ve. Los problemas, el temor, los ataques del enemigo. Pero nos recuerda la palabra que dice que caminamos por fe, no por vista. Pero cuando Dios abre los ojos, es cuando vemos, entendemos que no estamos solos, que son malos que están con nosotros que con ellos. El primer paso del avivamiento es pedir a Dios que nos permita ver lo que Él ve, que nos permita ver lo que no vemos, que nos abra nuestros ojos espirituales, confiar en su provisión y descansar en su protección. Eliseo no solo pidió que su siervo viera, también oró para que el ejército sirio fuera herido en ceguera y quedaran ciegos. Y vemos que Dios respondió. La intercesión no es pasiva, es el arma secreta que mueve la mano del cielo. Cuando Eliseo ora, la situación cambia por completo. Los enemigos quedan indefensos, confundidos y finalmente guiados a Samaria. Aquí se evidencia que la oración de un justo puede cambiar la situación que se está viviendo. Puede cambiar el rumbo de una nación, puede cambiar el rumbo de un hogar y de una batalla. Dice Santiago 5:16, la oración del justo puede mucho.
apenas vamos entrando en la introducción. Te quiero primero poner la base. Dios obra en respuesta a la intercesión y la iglesia necesita volver a ese lugar de autoridad espiritual donde entiende que la oración abre y cierra puertas. Es por eso que hoy en día vemos a una iglesia en general, la iglesia del Señor, muy diferente a la iglesia primitiva. Lamentablemente, la iglesia del Señor, de Cristo, hoy en día es una iglesia sin poder. ¿Por qué? Porque los ojos espirituales están cerrados. Cuando se abre esa vista espiritual, entendemos que la oración abre y cierra puertas, vence tinieblas y trae liberación. Si deseamos ver cambios genuinos, debemos recuperar la intercesión como nuestra herramienta principal. Y lamentablemente, cuando hay una situación en nuestra vida, en general, como iglesia del Señor individualmente, acudimos a cosas externas, a cosas, vamos aquí, vamos allá, preguntamos acá, y esto, lo otro, y aquello, pero no vamos a la fuente que abre y cierra puertas, que es el poder de Dios, y ese poder de Dios está en nosotros. Pero lamentablemente nosotros no nos vemos como ese instrumento de Dios. Y ahí está el problema. Así como el siervo vio los carros de fuego, ¿verdad? Cuando Eliseo pidió, ábrele los ojos a este joven, al siervo, y vio los carros de fuego, así como este siervo vio los carros de fuego, la iglesia necesita ver hoy la provisión divina del Espíritu Santo. Cristo prometió en Hechos 1:8, ¿ok? Para que no vayan a decir, nada, pero es que eso era Eliseo. No. Cristo prometió en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Esa es una promesa para todo creyente que cree en el Señor Jesucristo. Él dijo que íbamos a recibir poder cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo. Todo el poder del cielo está disponible para los hijos de Dios. Una de las llaves que abre puertas es la oración. Pero muchos no viven conscientes de esa realidad. La visión espiritual que Eliseo pidió es la misma que nosotros necesitamos hoy en día. Para poder comprender que el Espíritu Santo está en, con y sobre nosotros para capacitarnos. Como lo vimos la semana pasada. Es el Espíritu Santo quien toma el control de nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo que nos enseña a orar, a interceder. Es el Espíritu Santo. Pero tenemos que comprender y creer que Él está en,
nosotros y con nosotros y sobre nosotros para capacitarnos. Dice su palabra también que al que Dios llama, Él capacita. En lugar de caminar con valentía, con gozo, con autoridad, muchas veces caminamos con debilidad y temor. Cuando Dios abre nuestros ojos, cuando Dios abre los ojos del creyente, Él entiende que la vida cristiana no se vive por fuerza humana, sino por la unción del Espíritu Santo de Dios. Es cuando tú reconoces, si la libré esa, fue por ti, no por mí. Si sigo aquí, es por ti, no por mí. Si salgo adelante, es por ti, no por mí. Ver la debilidad de la iglesia también es una obra del Espíritu Santo, ¿ok? Así como Eliseo pidió que fueran abiertos los ojos del ejército sirio, también debemos nosotros pedir que Dios abra los ojos de su pueblo. Lamentablemente estamos hoy en día en una condición espiritual, se puede decir, hay una ceguera espiritual en el pueblo del Señor en general, estaba hablando en general, porque no vemos, o sea, creemos que estamos bien, pero no estamos bien. Lamentablemente el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor hoy en día, piensa esto, que con ir a la iglesia, con presentarse los domingos, los miércoles, con servir al Señor, con estar ahí, están bien. Pero lamentablemente no es así. Para comprender la condición espiritual en la que se encuentra la iglesia del Señor, muchos no perciben el poder del mundo. Muchos no perciben el poder de la carne y el poder del pecado sobre la iglesia. Nuestra lucha es con tres cosas, ¿ok? El mundo, la carne y el pecado, que viene siendo Satanás, el que trajo el pecado por medio de un humano que fue Adán, que más adelante vamos a hablar de eso. Nosotros luchamos con tres cosas, con esas tres: el mundo, la carne y Satanás. Una comunidad sin oración se vuelve incapaz de ganar almas, de discipular, de sostener santidad personalmente, de resistir a la tentación. Cristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Siempre que yo oro, al principio, cuando entro a la presencia del Señor para orar, siempre recuerdo ese versículo en mi mente. Siempre. Separados de mí, nada podéis hacer. Porque eso es lo que te hace a ti recordarte que en tus fuerzas no puedes, en tu conocimiento no puedes, en tu experiencia no puedes, en tus años en Cristo no puedes.
lo necesitamos a Él. Y si no tenemos una relación con Él, si no es de su mano, no podemos hacer nada. En nuestras fuerzas no vamos a poder. Sin ojos espirituales abiertos, la iglesia vive confiando en métodos humanos, en programas, en emociones, pero sin un poder real. Hoy en día hay muchas iglesias, mega iglesias, ¿verdad? Muy bonitas, muy atendidas, muy con todas las comodidades, llenas de gente, pero no llenas de Dios. No llenas de la presencia de Dios. No llenas del poder de Dios. Solo cuando Dios nos permite a nosotros ver nuestra necesidad profunda, que nuestra necesidad no es solo lo que nuestros ojos ven alrededor, sino es una necesidad interna del alma. ¿Okay? Cuando Dios nos permite ver esa necesidad interna profunda, nosotros comprendemos que el mayor problema es falta de oración y dependencia del Espíritu Santo. La ceguera espiritual es muy peligrosa porque nos hace creer que todo está bien cuando no lo está. Y es algo parecido a cuando estábamos sin Cristo. Cuando estábamos sin Cristo, estábamos ciegos. Pensábamos que estábamos bien, porque teníamos trabajo, teníamos salud, teníamos todo lo que nuestros ojos veían. Pero no nos dábamos cuenta que había un vacío en nuestro corazón y que lo tratábamos de llenar con los placeres de este mundo, con más trabajo, con más dinero, con más amigos, con más hombres, las mujeres, o en caso de hombres, con más mujeres. En fin. Y al final, cuando viene Cristo, el Espíritu Santo, y trae esa convicción, nos abre los ojos, nos damos cuenta que todo eso nunca nos iba a llenar el vacío que solamente Cristo pudo llenar. Y tampoco no nos habíamos dado cuenta de la necesidad interna, emocional y del alma que teníamos. Y en Cristo, una ceguera espiritual es peligrosa, porque nos hace creer que como ya estoy en Cristo, vengo a una iglesia, sé Biblia, no falto y sirvo, ya estoy bien. Cuando aún hay mucha necesidad dentro de nosotros. Acuérdate que esto es una carrera.
y no lo hemos alcanzado todo. Aún no hemos llegado a la meta. La meta la vamos a llegar cuando el Señor nos llame a su presencia. Y mientras no nos llame a su presencia, hay mucha necesidad aún que nuestros ojos no ven, pero ahí está. Porque es una necesidad profunda, interna. La oración intercesora es la clave para un derramamiento del Espíritu Santo, porque el único que nos puede abrir los ojos espirituales es el Espíritu Santo. Vámonos a Hechos. En Hechos 4, versículo 31, dice: después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Donde la oración es ferviente y es unida, Dios derrama gracia, poder y renovación. La oración no solo cambia las circunstancias que nuestros ojos ven, sino cambia corazones, cambia iglesias y cambia generaciones. Cuando la iglesia ora, Dios responde. Cuando la iglesia se humilla, Dios desciende. Cuando la iglesia busca, Dios llena. La intercesión es una herramienta central del plan redentor. Cuando Dios estableció su plan para rescatar a la humanidad, Él decide hacerlo nuevamente a través del hombre. Así como el pecado entró por un hombre, Adán, Dios quiso que la bendición y la restauración y su voluntad también descendieran a través de hombres y mujeres dispuestos a interceder. A lo largo de la historia bíblica, o sea, esto no es nomás para que digamos, ay, pues eso estaba en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. No, también en el Nuevo, y también Dios sigue hablando hoy. A lo largo de la historia bíblica, Él levantó intercesores. Abraham rogando por Sodoma, Moisés suplicando por Israel, como lo vimos la semana pasada, Samuel clamando por su pueblo, Daniel confesando los pecados de su nación. A todos ellos Dios les decía en esencia: pide y te daré. O sea, ellos pedían y Dios escuchaba y respondía. Cristo vino como el intercesor por excelencia. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Y ese ministerio no terminó en la cruz. Él hoy vive para interceder por nosotros. Cristo impartió el derecho de interceder a sus discípulos. Así es que no nomás se quedó ahí en la Biblia. No. Él lo dijo que iba a ser para nosotros también. Él repitió 7 veces la misma promesa. Dijo: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os dará. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él los hará.
Por eso, cuando oramos, nosotros intercedemos y oramos pidiendo en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Ese fue el regalo más alto y más sagrado que Cristo confió a sus seguidores. No solo nos dio mandamientos, Él nos dio acceso. Esto no es religión. No es religión. Nosotros ya no rezamos. Nosotros ya no rezamos. Rezar es y repetir y repetir y repetir y repetir lo mismo. Nosotros pedimos a Dios en el nombre de Jesús. Y el que nos guía a pedir conforme su voluntad es Él mismo, el Espíritu Santo de Dios. Ese es el regalo hermoso que nos dio Cristo, porque eso solamente lo hacen sus seguidores. El que no es seguidor de Cristo no ora. Y menos si se fijan, no menciona el nombre de Jesús. No ora en el nombre de Jesús. Reza, repite oraciones, pero no ora pidiendo. Y eso solamente viene cuando el Señor Jesucristo nos abre los ojos, nos quita la venda de los ojos, nos muestra la verdad y nos convertimos en seguidores de Él. Porque reconocemos al orar, al pedir en el nombre de Jesús, reconocemos que es Él el que tiene el poder para hacerlo. No solo nos dio obras, sino nos dio autoridad para pedir lo imposible. El Señor Jesucristo, a través de la cruz, nos dio acceso a la presencia del Señor para venir confiadamente con nuestros ruegos, con nuestras peticiones, con nuestras súplicas. Él no solamente nos dio obras, sino nos dio la autoridad. Porque con autoridad, la autoridad de Él es que pedimos cosas que para nosotros como humanos son imposibles. En la intercesión el creyente continúa la obra de Cristo en la tierra. La oración no es un acto religioso, es una participación activa en el gobierno espiritual de Dios. ¿Es un privilegio? Sí, es un privilegio tener acceso a su presencia, tener la autoridad del Señor y para pedir cosas que son imposibles para nosotros, pero posibles para Dios. Pero también es una responsabilidad. El cielo se mueve cuando la iglesia ora, pero también el cielo se detiene cuando calla. La intercesión es el poder más alto y la responsabilidad más grande del creyente. La verdadera grandeza del cristiano no está en sus dones, no está en sus talentos, ni en sus obras que la gente ve, visibles, sino en su derecho de orar y de ser oído por Dios. Ahí, esa es la verdadera grandeza de alguien que ora, que intercede
en el Señor. Cada creyente tiene una parte que cumplir en el plan de Dios, que es clamar día y noche para que la voluntad del Señor se manifieste aquí en la tierra, así como en el cielo. Oramos conforme su voluntad, como dice la palabra. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo. La oración intercesora abre los corazones endurecidos, conquista territorios espirituales, derriba fortalezas y prepara el camino para los propósitos de Dios. Y aquí te voy a compartir algo. Cuando tú ejerces el llamado de intercesión, como lo hablamos la semana pasada, tú eres movido, tú eres guiado, tú eres, se puede decir, el Espíritu Santo toma el control de ti. Para poder tocar a través de la oración tuya con el poder y la unción del Espíritu Santo dentro de ti, tú puedes llegar a esos corazones duros, y hacerlos quebrantar. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Dice la palabra que Él es como una espada cortante de doble filo que entra y penetra hasta lo más profundo del ser, hasta el tuétano, hasta los huesos, ¿verdad? Eso hace la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Okay. El mismo Espíritu Santo que inspiró a estos hombres a escribir la palabra, es el mismo Espíritu Santo que se vierte sobre el intercesor para poder orar conforme su voluntad, y así es que se hace, porque al fin y al cabo se hace conforme la voluntad de Dios. A veces Dios no responde como uno quiere. Y también a veces Dios no te va a usar con las personas que tú quieres que Dios te use. La oración intercesora tiene el poder de quebrantar los corazones duros. Tiene el poder de derribar fortalezas y prepara el camino para los propósitos eternos de Dios. Siempre recuerda que es el Espíritu Santo quien toma el control del intercesor para orar conforme su voluntad. Es el poder de Él, porque para nosotros como humanos es imposible hacer eso. Cuando comprendemos que la intercesión está de acuerdo con su omnipotencia y con su voluntad, nosotros entendemos hoy que no hay una oración más eficaz. Quiero leerte en Isaías 59:16. Isaías 59:16
Aquí el profeta Isaías nos describe una escena estremecedora donde Dios mira a su pueblo en una hora de crisis y no encuentra a nadie, que se ponga en la brecha. Veamos Isaías 59:16, dice la palabra del Señor. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que se interpuso él mismo para salvarlos con su brazo fuerte, sostenido por su propia justicia. Dice, estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Dios deseaba salvar. Él tenía el poder para liberar, pero no había alguien que se parara entre él y el pueblo. Y veamos Isaías 64, más adelantito, en el versículo 7, dice, sin embargo, nadie invoca tu nombre, ni te ruega misericordia. Por eso tú te apartaste de nosotros y nos entregaste a nuestros pecados. Aquí dice algo también muy importante. La ausencia de intercesores, la ausencia de un pueblo que ora, que intercede, permite que el juicio avance, la oscuridad crezca y el enemigo gane terreno. Esto revela cuán urgente y cuán determinante es la intercesión. Hay una urgencia de defender la vida. Esto quiere decir que hay una urgencia de rendir la vida al llamado santo de la intercesión. Si Dios busca intercesores, la pregunta es, ¿responderemos nosotros? La intercesión no es un ministerio opcional ni un regalo para unos pocos. Es un llamado directo de Dios para todos sus hijos. Dice Mateo 26:41, velad y orad. Primera Tesalonicenses 5:17, Pablo insistió, orad sin cesar. La iglesia en el libro de Hechos vivió constantemente en intercesión. Constantemente. Y por eso vivió la iglesia de Hechos, la iglesia primitiva, vivió en constante poder. ¿Queremos una iglesia llena de poder? Necesitamos corazones rendidos al Espíritu Santo para poder interceder por otros y al mismo tiempo nosotros nos vamos revistiendo de su poder. ¿Por qué? Porque aquel que intercede por otro, que ora por otro, de verdad con el corazón, esa persona, primero, como vimos la semana pasada, tuvo que tener una intimidad con el Señor. Primero, para tener la autoridad, se tuvo primero que haber rendido a Él. La intercesión revela cuán rendidos estamos nosotros al Espíritu Santo. Un corazón que intercede es un corazón gobernado por Dios. Porque el que toma el control del intercesor es el Espíritu Santo.
Cuando nosotros entendemos la gloria de este llamado, dejamos de ver la oración como una obligación. Ay, tengo que orar, tengo que orar, Ya no es una obligación. Y comienzas a verlo como un privilegio real y como un gozo y como una necesidad el orar y el interceder. Acuérdate, orar es hablar con Dios como un amigo habla con su amigo. Eso es orar. Interceder es pedir misericordia y es intervenir, abogar por alguien. El asociarnos con Cristo para transformar vidas, hogares, ciudades y naciones. Tal vez tú como intercesor te preguntas, ¿por qué si Dios me usa para transformar vidas, hogares, ciudades o naciones? Dios no me usa para tocar la vida de ese familiar o de esa persona o de ese conocido que yo quiero tocar. Que Dios lo toque a través de mi oración o que Dios la toque a través de mi oración. Y yo te voy a decir esto. Ese es un misterio de Dios. Pero una cosa sí te puedo decir. El seguir clamando por otros es estar trabajando para la obra de Dios. Es estar trabajando para el reino de Dios. Y como leímos en el versículo 1 de la enseñanza, Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Y Dios no se queda con nada. Hace unos días yo estaba intercediendo por unas personas que tengo en mi corazón y en mis oraciones desde hace tiempo. 2 personas. Y yo le clamaba al Señor. Estaba intercediendo por ellos. Cuando el Señor me contesta, me habla y me dice, yo me encargo de ellos. Yo me encargo de ellos. Yo me voy a encargar de ellos. Déjamelos a mí. Yo me voy a encargar de ellos. Y de ahí sigo orando, pero de una manera diferente, porque sé que Dios ya tomó esa carga y dijo, déjamela a mí, yo me encargo. Como dice su palabra, venir a mí los cargados y los cansados, porque yo los haré descansar. Y ahora estoy solamente esperando, descansando en Él y creyendo que Él hará. Sigue clamando, sigue intercediendo, todo a su tiempo. Tal vez vas a ver oraciones contestadas, vidas transformadas, hogares transformados, matrimonios transformados,
pero alguien cercano a ti aún no vas a ver esa respuesta en él o en ella, en un hijo o una hija, esposo o esposa, madres, padres, hermanos. Pero yo te doy esta palabra que se me dio a mí. Sigue trabajando para su reino. Sigue sirviéndole. Sigue adelante. Sigue intercediendo. No te canses. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás. Hoy Dios sigue buscando intercesores. ¿Los encontrará en nosotros? Hay tanta necesidad en el mundo, tanto afuera como dentro de la iglesia. Y mientras no nos levantemos a interceder, a rendirnos, primeramente nosotros como intercesores, tenemos que rendirnos al Espíritu y dejar que Él tome el control de nosotros y nos revista de poder. Porque de otra manera no va a pasar nada. Él sigue buscando intercesores porque el poder lo tiene Él. Él quiere sanar. Él quiere salvar. Él quiere libertar. El problema y la pregunta aquí es más bien, tú, yo, nosotros, ¿lo queremos? El Señor Jesús siempre preguntaba a la persona, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres? El poder del Señor ahí está. El punto es si nosotros queremos. ¿Queremos ver una iglesia llena de poder? El Señor quiere. El punto aquí es, ¿nosotros queremos? Primero hay que rendirnos al Espíritu para que Él nos controle y nos levante a interceder. ¿Queremos vidas transformadas? ¿Hogares transformados? El Señor quiere. Y Él tiene el poder. La pregunta es si nosotros queremos. Y si de verdad lo queremos, entonces hay que levantarnos. Levantar ese vallado de justicia. Levantar esas murallas agrietadas, caídas. Y que el Señor siga cumpliendo su propósito en nosotros. Y su reino se siga extendiendo. Y su iglesia vuelva a lo que debe de ser. Una iglesia llena de poder. Pero para llegar ahí, a una iglesia llena de poder, tenemos que vivir como era la iglesia primitiva. No eran perfectos, pero se mantenían en intercesión, en oración, todo el tiempo. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Estaré dando un estudio especial sobre la Semana Santa, que le llaman, muchos le llaman la Semana Santa, pero ahí estaré hablando. En realidad es una Semana Santa. ¿Se come carne? ¿No se come carne? ¿Qué se celebra en realidad? ¿Qué es? ¿Por qué? Todo eso estaré hablando con la luz de las Escrituras
la próxima semana. Dios te bendiga. Nos vemos.